Muy buenos días. Ciudades y Transporte del Perú esta semana tiene un programa con 2 entrevistas y una denuncia, como siempre, aparte del comentario central y el Notitrans. Creemos que lo que se dice siempre en este programa está ceñido a la verdad con las pruebas correspondientes. Ciudades y Transportes, como siempre, queriendo aclarar los puntos en controversia que hay sobre la reforma del transporte urbano en la ciudad de Lima, acude nuevamente a la especialidad del doctor Lino de la Barrera para hablar de los 2 corredores, uno implementado en la prueba, según el gerente de operaciones, es la prueba de la preoperación, que hasta ahora no termina, y el segundo anunciado para que arranque este sábado pasado. Pero ahí hay un dirigente que dice que no van a arrancar. Entonces quisiera ir directa a la pregunta, doctor. ¿Usted cree que se han corregido los errores con los cuales se inició el Corredor Azul? ¿Cree que se debe modificar o cree que frente al incumplimiento de uno de los consorcios que hasta ahora, según otro consorcio ganador que lo ha denunciado, no ha puesto nada, y que Maraví casualmente aclara, Lucho Maraví, que es uno de los integrantes del consorcio TGA, que una vez que el otro consorcio ponga vehículos, porque no ha puesto nada, ellos podrán ser los alimentadores en el norte y que por eso está fallando el Corredor Azul. ¿Estos no son incumplimientos que pueden llevar a una resolución de contrato, doctor? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, lo que se observa es que ante cada una de las cosas que hemos venido diciendo, quienes de alguna forma no queremos que las cosas vayan mal, sino queremos que vayan bien, han habido respuestas, algunas bastante creativas e imaginativas, como esto que comentaste, que esta era la prueba de la prueba o la prueba de la fase de preoperación, que realmente resulta y da risa. Efectivamente, si nosotros tenemos las reglas técnicas que guiaron este proceso, que iba a destinarse a lograr que ciertos operadores de nivel y de prestancia asumiesen el transporte en estos corredores y no se está cumpliendo, yo creo que lo que debe y queda es que se honre la palabra empeñada, y la palabra empeñada por la máxima autoridad que está saliendo en este momento del municipio fue que si se detectaba una situación extraña se iban a resolver los contratos. Bueno, si efectivamente está sucediendo esto y hay alguien que no ha puesto nada, pues sencillamente lo que toca es eso. Doctor, pero algo sucede. La autoridad, dentro de su despedida, después de salir derrotada en las elecciones, ha manifestado que una de las mejores cosas que ha hecho la reforma de transporte. ¿En qué cree que se fundamente para decir que una de las mejores obras es esta reforma de transporte? ¿Y por qué, a pesar de todos los defectos e irregularidades sucedidas en esta licitación, la mantiene? ¿Cuál cree que sea la razón? ¿Técnica? ¿Política? ¿De algunos intereses creados? ¿O qué cosa cree que sucede acá? Bueno, vamos a ver, la reforma del transporte es mucho más que una licitación, es mucho más que un corredor. Creo que nadie en Lima podría pensar que podemos seguir con el mismo modelo que hemos tenido hasta el día de hoy. El tema del cambio se ha producido mal hecho, pero la concepción respecto de la reforma no debería apropiársela a esta administración que se está yendo. La reforma del transporte empezó hace muchísimo tiempo, cuando se dieron las reglas del Reglamento Nacional de Administración de Transportes, que no es de esta gestión municipal, es un tema del gobierno nacional. Y evidentemente, hablando del cambio en el transporte, hay mucha gente pionera que desde hace muchos años está hablando del tema de empresarizar, de volver empresarios a los transportistas y que realmente tengamos organizaciones que valga la pena resaltar y no, digamos así, agrupación de buenos ciudadanos que se juntan para lograr un fin común, sino una empresa específicamente. Entonces, más allá del tema, la reforma es, creo, de la ciudad de Lima y no de una administración. En segundo lugar,
ellos pueden decir que para ellos es lo mejor que ha podido suceder, porque sinceramente, más allá de esto, en la última campaña municipal no hemos visto que hubiera tenido otra bandera política. Su bandera ha sido efectivamente la reforma de transporte como argumento para poder vender la candidatura de la señora alcaldesa. Entonces, ciertamente, pues es un poco de que el peor crítico es el autor de la propia obra, y eso es lo que está sucediendo. Evidentemente no están viendo las gruesas falencias que está presentando el sistema. ¿Por qué? Porque estamos hablando de haber querido volver empresarios a gente que de manera precaria está asumiendo una calidad en este momento y que no logra dar la talla todavía, pues. Doctor, eso es referente al corredor Tacna Garcilaso Arequipa. Pero a pesar de todo lo que usted acaba de decir, se empeñan en iniciar, según la propia autoridad y por un documento enviado a 11 empresas, que de todas maneras el corredor de Javier Prado, la Marina, de todas maneras se implementa, ¿no? Ya ha debido comenzar el día de ayer. ¿Por qué cree que si no hay paradero, señalización, por qué anuncian que solo va a salir el 10% de los vehículos que están operando en este corredor? Y si usted cree que en horas puntas esta reforma va a cumplir su función, si sabemos que hay una congestión tremenda, ¿no? Y que lamentablemente también la obra que iba a hacer el municipio en Javier Prado ha sido negada. Bueno, a ver, ahí hay dos cosas que son separadas, ¿no? Ciertamente nadie entiende, menos los que estamos metidos de alguna forma en esto hace mucho tiempo, el concepto que se quiere vender con este nuevo esquema que se quiere implementar en Javier Prado. Por un lado, el corredor azul fue, de alguna manera, saca todo y pon nuevos vehículos que son los que van a brindar el servicio. En este caso nos dicen, no, solo voy a retirar el 10% de la flota que va a competir en un esquema diferente de negocio, porque a estos operadores, en teoría, en el tiempo se les va a pagar por valor kilómetro recorrido, y los que se quedan en Javier Prado son los que cobran por el pasajero que sube. Son dos esquemas radicalmente diferentes, o lo que se quiere es volver a lo anterior, ¿no? O sea, creo que no existe la capacidad de comprender exactamente hacia dónde están yendo y qué cosas se quiere probar, porque eso es un tema complicado. Lo segundo es que, bueno, la avenida Javier Prado necesita un trabajo, es un trabajo de infraestructura y de mobiliario básico y esencial, como bien señalas, convertir los paraderos, eventualmente colocar algunos otros semáforos, algunas intersecciones semaforizadas probablemente, pero hay un tema esencial adicional, que es evitar que los señores efectivos de la Policía de Tránsito cambien el ciclo de los semáforos, que para eso no necesitas infraestructura, sino simplemente coordinación, y eso, la verdad, no lo hemos visto. Los que transitamos de alguna forma por Javier Prado sabemos que hay que esperar muchísimo tiempo para que los efectivos policiales nos den pase, así den 2 o 3 ciclos de semáforo a favor tuyo. Entonces, es un tema, ¿no? Es un tema. Y por otro lado, el asunto relacionado con la vía expresa, es una pena que las cosas respecto de esta vía expresa hayan caminado de esta manera y que efectivamente se les haya dicho que no. Finalmente es parte de la modernidad. Bueno, hay que analizar si efectivamente es lo mejor o no mejor, esperar a que se reconstituyan los estudios para que el gobierno les dé la luz verde, ¿no? Doctor, usted acaba de decir un problema que realmente es muy importante, el problema tarifario. Pero anuncian que esta vez no va a haber la marcha blanca, por lo tanto van a comenzar cobrando un pasaje político y que tampoco habrá la prueba de la preoperación, sino de frente van a la operación, pero una preoperación con un 10% de donde sacan 7 rutas del Callao y 4 de Lima, a quienes ya les comunicaron que tienen que dejar de operar, les han modificado recordándole la ruta. Ese 90% no va a afectar a los que están obligados a invertir y a los que han ganado la licitación, más aún si se entiende, denuncié la semana pasada, ahí han ganado, un consorcio ganado de favor, con paquete vacío y lo han calificado. No sabemos qué han calificado, pero lo grave es que ese consorcio está integrado por empresas que nunca han operado en el transporte público y que hoy día voy a dar a conocer que una empresa que tiene 538.200 acciones está compuesto por 4 personas naturales que nunca han trabajado en transporte urbano.
Bueno, indudablemente cualquier decisión de esta naturaleza alterará el equilibrio económico-financiero que se entiende es el que ha permitido a los que han postulado a la licitación lanzar un proyecto de tarifa. Y se va a dar una situación paradójica, porque si la tarifa es política, como bien señalas, que entiendo será pues de un sol, me imagino, o algo por el estilo, es decir, estos señores bajo el amparo de un contrato van a hacerle una competencia en el mercado, inducidos por la propia autoridad, a otros que no tienen esa ventaja de tener esto y que están cobrando un poco más. Entonces, la verdad, vuelvo a decir lo que dije hace un rato, no entiendo cuál es el esquema, no es comprensible, no es lógico pensar que se vaya a implementar una reforma de la manera como pretenden, o unos cambios, digamos así, para ya no hablar de reforma, en la avenida Javier Prado. Ciertamente todos van a salir afectados, todos los que de alguna forma están concurriendo a partir de las licitaciones y los otros ciudadanos que naturalmente prestan el servicio de transporte, porque claro, el ciudadano que tiene un bolsillo único va a preferir el servicio más barato a aquel que sea un poco más caro, ¿no? Eso es natural. Ok, doctor, como siempre, usted muy gentil con nuestro programa y la verdad que estos puntos, ojalá que sirvan para esta última respuesta que me da. Con todo lo que hemos analizado, con lo que tienen que haber evaluado los usuarios, las autoridades, los especialistas, ¿usted cree que debe comenzar el corredor Javier Prado, sí o no? Yo creo que no debe empezar, me parecería un grave error si estamos en este momento en la etapa de prueba de la preoperación del Corredor Azul y ni siquiera tenemos claro de que las cosas estén ordenadas. Me parece ilógico empezar con un segundo frente, sobre todo si no se tiene la capacidad de poder hacer esto sostenible en el tiempo. Vamos a empezar algo que no vamos a poder mantener, viene el cambio de administración y no sabemos con qué ideas llegarán quienes están asumiendo el municipio. Ok, doctor Lino, como siempre, muchas gracias, doctor, y hasta una próxima oportunidad.